Muy buenos días. Le damos la bienvenida desde Mendoza. Espero que aprovechen y que la gocen. El tema que vamos, en este caso clínico, va a ser un caso de discalemias. Es un paciente de 10 años de edad, traído por su madre a la guardia. Tiene como antecedentes infecciones urinarias y cálculos renales a repetición, no estudiado, y consulta por mialgia, vómitos y debilidad muscular. Al examen físico, estamos frente a una tensión arterial 110/60, frecuencia respiratoria de 20, un abdomen blando, depresible, con ruidos aéreos negativos, y presenta parestesias en miembros inferiores con una hipotonía muscular marcada y también una disminución franca de los reflejos. El electrocardiograma que se le realiza en la guardia presenta un ritmo sinusal, onda T plana y una aparición de una onda U. Se le pide un laboratorio de urgencia que informa un hematocrito de 39, una glucemia de 90 miligramos, un sodio de 139 miliequivalentes, un potasio de 1.6, un cloro de 115, un pH de 7.22, una PCO2 de 33 y un bicarbonato de 13. Entonces entraríamos con la primera pregunta: ¿cuál sería su diagnóstico? Una hipocalemia más una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica con CAP elevado, una hipocalemia más una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica con CAP elevado, una hipocalemia más una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica hiperclorémica, una hipocalemia más una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica hiperclorémica, o una hipocalemia más una acidosis metabólica con GAP elevado. ¿El tiempo? La 4 que dijeron, una hipocalemia más una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica hiperclorémica. Incorrecta. Vamos a la que sigue, sería, ¿no? Vamos a hacer los cálculos y vamos a despistar por qué no es la que pusieron la mayoría. Primero sacamos la PCO2 esperada. ¿Se acuerdan de un ácido base? Sacamos la PCO2 esperada. La PCO2 esperada de nuestro paciente es de 27.5 y tiene 33 punto y pico. Por lo tanto, ya salimos de la alcalosis respiratoria que puso la mayoría para irnos a la acidosis respiratoria. Después vamos a ir analizando por qué nuestro paciente, ¿no? Sacamos el GAP medido de nuestro paciente, que tiene un GAP medido de 11. Sacamos el GAP normatizado, que sería el sodio menos el cloro corregido a la natremia por el bicarbonato ideal, que nos da un GAP normatizado de 10,75. Asumamos que no tenemos que sacar un GAP corregido, corregido a las albúminas, porque asumimos que nuestro paciente tiene albúminas normales. Tampoco le hemos corregido el pH porque nos aumentaría la brecha, ya vamos a ver. Por lo tanto, tendríamos un GAP medido de 11, un GAP normatizado de 10,75. Por lo tanto, si comparamos el delta GAP medido con el GAP normatizado, nos da una diferencia de 0,25. Sacamos el delta bicarbonato, que acá vemos una brecha de 11. El delta cloro
con una brecha de 10,75. Por lo tanto, tenemos un paciente con un delta gap de 0,25 comparado con un delta bicarbonato de 11, o sea que estaríamos entre los cálculos por debajo de 1, o sea, tenemos una marcada descensa de bicarbonatos con poco incremento de gap. Lo que nuestro paciente tiene, por lo tanto, es una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica hiperclorémica. Muy bien. Entonces nos encontramos en la guardia con un paciente con acidosis metabólica hiperclorémica más una hipocalemia más una acidosis respiratoria. ¿Qué analítica solicitaríamos para poder continuar con el despeje de la hipocalemia? Repetiríamos la analítica, ya que no coincide con el cuadro clínico de nuestro paciente. Pedimos ácido láctico, pedimos un ionograma urinario con pH, pedimos calcio, fósforo, magnesio o una orina completa. Estamos hablando lo que nos hace el despeje diagnóstico para nuestra hipocalemia. ¿Qué opción optaríamos? La opción 3, o sea que pediríamos un ionograma urinario con un pH. Pedimos el ionograma urinario. Nos da un sodio urinario de 73, un potasio urinario de 25, un cloro de 77, un pH de 6,7 y un nitrógeno ureico de 2 gramos por ciento. Entonces hacemos el cálculo del anión GAP urinario. Entonces el anión GAP, sabemos que el anión GAP urinario es normalmente la suma de los cationes menos el cloro, que normalmente nos tendría que dar, en el caso de una acidosis, menos 20, y cuando más negativo es el valor, más amonio se está excretando. Nuestro paciente en este caso tiene un valor positivo, o sea, que en vez de tener un valor negativo, tenemos un valor positivo. O sea que tendríamos, ya estamos asociándolo a un paciente que tiene un trastorno en la acidificación de la orina. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta renal frente a esta hipocalemia en nuestro paciente? ¿Ha sido adecuada o no ha sido adecuada en base a los valores que tenemos de potasio urinario? Para hacer para atrás tengo que hacer para acá, ¿no? ¿Para acá? ¿Para atrás? Ah, bien. Que tenemos un potasio urinario de 25. Entonces la pregunta es, ¿ha sido adecuada o no ha sido adecuada la respuesta de nuestro paciente frente a la hipocalemia? Es más rápido, adecuado o no adecuado. ¿Estamos? Muy bien. O sea que tendríamos una respuesta no adecuada de nuestro paciente. Entonces, ¿cómo se comportaría un riñón ante una hipocalemia? Acá hay que tener dos datos importantes como para hacer importancia a la clínica, ¿no? Un buen interrogatorio, un buen examen clínico, un ácido base, y si tenemos la suerte de un ionograma urinario podemos llegar a un diagnóstico importante como para nosotros poder manejarnos durante la guardia. Entonces, si el potasio urinario nos da por debajo de 15, o lo complejizamos un poco, sacando el gradiente transtubular de potasio menor de 4, estaríamos con una hipocalemia con una adecuada respuesta renal. Si el potasio urinario es más de 15 o un gradiente transtubular más de 4, estaríamos frente a una hipocalemia con pérdidas renales. Sabemos que el potasio de nuestro paciente es 25 o más. Entonces, parándonos acá un poco decimos, al estar un paciente con una acidosis, es de esperar que el potasio esté aumentado, pero en este caso está disminuido. Acordémonos también
que no todas las acidosis se acompañan clásicamente de normocalemia o hipercalemia. Esos serían más para los ácidos inorgánicos, pero habitualmente lo que uno esperaría. El paciente tiene un potasio 25 en orina, por uno esperar al menos 15. Acá también tenemos otro dato importante que ahora vamos a ver un poquito más adelante, que la parte mientras el sodio, ante una depresión de sodio, se produce una marcada disminución del sodio urinario, que podemos llegar a sodio urinario de 5 o menos, el potasio se produce un fenómeno de escape, porque están jugando dos papeles importantes en el riñón, que es la aldosterona y el volumen urinario de sodio y fluidos, ¿no es cierto?, al colector. Por lo tanto, se produce un fenómeno de escape. Entonces es rarísimo que podamos encontrar potasios urinarios por debajo de 15 ante hipocalemias severas. Podemos también sacar el gradiente transtubular de potasio. Sacamos con las fórmulas, ¿no es cierto?, de osmolaridad urinaria, osmolaridad plasmática. Colocamos los datos y tenemos que nuestro paciente tiene un gradiente transtubular de potasio de 8. O sea que estaríamos más de 4, o sea que estaríamos corroborando lo que ya vimos en el ionograma urinario, que nuestro paciente tenía una pérdida más de 15. Entonces, estamos frente a un paciente que presenta una acidosis metabólica hiperclorémica, una bicarbonaturia con un pH urinario alto, una pérdida de potasio, o sea que posiblemente estemos frente a una TR tipo 1. Y una acidosis respiratoria, porque como les dije, la clínica es lo más importante. Mi paciente venía con una debilidad muscular marcadísima. Por lo tanto, tenía una debilidad muscular con caída del volumen tidal e una hipoventilación alveolar. Siempre miremos la parte respiratoria, pensemos que puede existir cuadros de hipoventilaciones alveolares por hipocalemias severas y donde mi conducta tiene que ser un poquito más agresiva. ¿Qué conducta tomaríamos frente a esta hipocalemia? Le aportamos potasio por vía oral, aportamos potasio por vía endovenosa con Destrosal 5, aporte de potasio por vía endovenosa con solución fisiológica, ¿colocaría solo espironolactona o repetiría el ionograma? La opción estuvo bastante peleada. El aporte de potasio por endoso Destrosal 5 y con solución fisiológica. Bueno, vamos a felicitar al tercer grupo. Entonces, primero, la hipocalemia la diagnosticamos cuando el potasio plasmático está por debajo de 3,5. Sabemos que es uno de los trastornos hidroelectrolíticos más frecuentes. Y tenemos que enfrentarnos si estamos frente a una hipocalemia grave o una hipocalemia no grave. ¿Por qué? Porque acordémonos que el potasio es simplemente una punta, la potasemia es una punta de un iceberg. Entonces, el abusar en la oferta como la falta nos va a generar graves problemas, porque acordémonos que el potasio es clásicamente intracelular para poder sacar los cálculos. Eso es lo primero que tenemos que definirnos si nuestro paciente está frente a una hipocalemia grave o no. ¿Cómo la definimos como grave? ¿Cómo está el potasio plasmático? Menor de 2, nuestro paciente tenía 1,6. ¿Tiene síntomas? Nuestro paciente tenía síntomas. ¿Teníamos cambio electrocardiográfico? Lo teníamos. Teníamos una onda T plana y teníamos una onda U. Bueno, y también agregaremos los pacientes digitalizados con encefalopatía hepática. O sea que estamos frente a una hipocalemia grave, o sea que descartaremos todo lo que va por vía oral o la utilización de espironolactona en forma crónica. ¿Y con qué la vamos a reponer? Acuérdense que los grandes determinantes de potasio para mantener los niveles de potasemia ante ingestas son dos, es la insulina y las catecolaminas. Por lo tanto, si yo coloco una solución destrozada, inmediatamente se activa la insulina y me mete el potasio dentro de la célula, que a su vez está ávido, porque tiene un potasio corporal total disminuido. Por lo tanto, lo único que voy a lograr es agravar más mi potasemia. Por tanto, el cloruro de potasio
lo infundamos siempre con soluciones que contengan solución fisiológica y evitar las soluciones glucosadas. Tener en cuenta siempre el fosfato de potasio, en el caso de la cetoacidosis. El problema grave de la hipofosfatemia por realimentación, eso lo vemos muy frecuentemente, y no lo vemos tanto porque a veces no pedimos el fósforo. Y no olvidarse nunca de la reposición de magnesio. Si hay déficit, hay que tenerlo en cuenta y siempre hay que agregar magnesio de solución si estoy partiendo de un magnesio normal. ¿Cómo vamos a hacer la reposición? Por vía poriférica, vía segura y permeable, acordémonos que genera flebitis, con una concentración de 20 miliequivalentes por litro, de fisiológica, como máximo 60, y siempre cuidado de una velocidad de 20 miliequivalentes por hora, como máximo 40 miliequivalentes. Y por vía central podemos llegar a concentraciones de 60 como máximo 80. Dentro de las vías centrales tengamos el ideal que sería por la vía femoral, porque las altas concentraciones a nivel de una subclavia y una yugular nos alcanzan altos niveles de potasio a nivel cardíaco que nos pueden dar bastantes sustos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, como dijimos, que un déficit, una potasemia de 2 miliequivalentes litro, nos está hablando de un déficit corporal de 470. Por lo tanto, tenemos que tomar la conducta en el momento de la urgencia, pero siempre las reposiciones, tener la paciencia y hacer forma lenta y progresiva. Evitar, lógicamente, el uso de la hiperventilación, las soluciones glucosadas, como dijimos, el bicarbonato, que nos mete el potasio entre las células, los agonistas beta 2, ¿no es cierto? Porque esos son las famosas catecolaminas que me van a estar metiendo el potasio y la utilización de la insulina. Acá les traigo un gráfico en lo cual les hablamos para orientarnos en las hipocalemias frente a dos. Si mi paciente está con una acidosis o una alcalosis metabólica. Entonces, si estoy frente a un paciente con hipocalemia más una acidosis, hago dos preguntas, extrarrenal o renal. Y dentro de esta renal puede ser o diarrea, abuso de laxantes, una cetoacidosis. Y si estoy frente a una renal, me puedo encontrar con una acidosis metabólica con una ATRs o con una nefropatía perdedora de sal, porque estoy ofreciendo mucho sodio al distal. Y si estoy frente a una alcalosis metabólica, nuevamente, extrarrenales o renales. Extrarrenales, mi paciente puede ser que tenga vómitos, aspiración gástrica, exceso de mineralocorticoides, intravascular deflexionados. Acá en las extrarrenales quiero hacerle un comentario bastante interesante, porque para lo que es en las guardias, ¿no? El paciente, por sonda nasogástrica, pierde 90, 95 miliequivalentes de cloro y 5, 10 como mucho de potasio. Y clásicamente son pacientes que tienen alcalosis metabólicas, hipoclarémicas, clororesistentes a veces. ¿Por qué? Y porque acuérdense que el paciente tiene una alcalosis metabólica, eso le va a generar una bicarbonaturia con un anión no absorbible y empezamos a perder potasio por orina, y nuestro punto primario estuvo en los vómitos. O sea que si yo no corrijo cloro y potasio simultáneo, no voy a poder revertir la situación. Y en las renales, la utilización de diuréticos, hay que tener mucho cuidado en los adolescentes con el consumo que no, por eso el interrogatorio es exhaustivo, ¿no? El laxante y el diurético son dos medicamentos que utilizan mucho el adolescente y lo esconden, y enfermedades como el Leeds, Batter o Gitelman. Doctora. 2 minutos. Y por último, la clásica de potasio, que potasio por debajo de 15, pérdida digestiva y cutánea, que como dijimos, la pérdida digestiva tenemos que tener en nuestra reserva. Las cutáneas que tienen que ser muy importantes. La cutánea más que todo es en el entrenamiento importante, ¿no? También perdemos 10, no más. Si acá no están colocadas las pérdidas de ingesta. Acuérdense lo que les dije, siempre hay una pérdida de 15 mínimo, o sea, aproximadamente 15 miliequivalentes por litro. Una paciente con anorexia, en los cuales reduce al máximo su consumo de potasio, de alimentación, corremos el riesgo que en el tiempo sea un hipocalémico. Y la otra, ¿cómo tengo la tensión arterial? ¿Cómo está el volumen intravascular efectivo? ¿Está alto o está bajo? Y de acuerdo a eso, si está alto, ya me voy al gran grupo de los valores de renina y aldosterona con toda su división,
O si es bajo normal, ¿cómo está el potasio? Alto o bajo, entonces ahí estoy frente a una TR. Y si estoy alto, me tengo que fijar en el cloro urinario nuevamente para buscar los aniones no reabsorbibles que hablamos recién, o la utilización de diuréticos o déficit de magnesio. Muchísimas gracias en nombre de todo el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Norte.